Buenas a todos, hoy os traigo un nuevo tutorial de otro programa que os puede resultar muy útil para monitorear el estado y calcular el tiempo de vida restante de vuestros discos duros y también para reparar y remapear sectores defectuosos, tanto si son discos duros internos conectados a la placa base como externos por USB. Por lo que sin más preámbulos paso a explicaros rápidamente su funcionamiento y lo primero, lógicamente, es abrir el programa. Además, si os fijáis en la bandeja del sistema, abajo a la derecha, os saldrá algún icono como estos que estáis viendo, donde se nos muestra la temperatura de los discos duros dependiendo de cuántos tengáis conectados. Y haciendo clic en cualquiera de ellos, también podéis abrir la ventana del programa como estáis viendo. Si el programa os sale en inglés, como es mi caso, solo tenéis que hacer clic en este icono de aquí, que tiene forma de computadora con un destornillador, y de ese modo abriremos la ventana de configuración para cambiar el idioma al español. Nos vamos aquí donde dice preferencias y en la parte derecha se nos deja seleccionar el lenguaje, por lo que en nuestro caso vamos a pasarlo al español. Además, también os recomiendo que desmarquéis esta casilla que dice cargar con Windows, ya que si la dejáis marcada, el programa se ejecutará por sí solo cada vez que reiniciéis el PC, algo que al menos en mi caso no considero necesario, por lo que si no queréis que eso suceda, desmarcad la casilla como estáis viendo. Pulsamos OK para confirmar el cambio y ahora que ya tenemos todo listo, vamos a ver cómo funciona el programa. Como veis, en esta primera ventana se nos da información de nuestros discos duros, que en mi caso tengo conectados 3 discos, siendo muy importante fijarnos en estos dos datos, que dicen estado y temperatura. El estado nos indica si el nivel de salud del disco es bueno, y si lo tenéis en verde y al 100%, así es. Por ejemplo, en mi caso vemos que 2 de mis discos duros están al 100% de salud, lo que es muy buen dato. Sin embargo, tengo otro disco duro y algo más antiguo que me indica un 46% de salud, por lo que el programa nos avisa de que en este disco duro es recomendable tener la información respaldada por una copia de seguridad y así prevenir cualquier problema que pudiera darnos en un futuro. Ahora, para que podáis ver un caso bastante más extremo, voy a conectar un disco duro que tengo en muy mal estado por USB y así vemos qué es lo que nos dice el programa. Como veis, me sale que está únicamente al 9% de salud y además se recomienda hacer una copia de los datos inmediatamente, ya que el nivel de riesgo es muy alto. Además, si os fijáis, el programa también nos dice cuál es el rendimiento del disco duro, lo cual hace referencia a si el disco duro aún puede usarse con normalidad, y en los 3 discos duros de antes me indica que el rendimiento es excelente con un 100%, incluido el disco duro que tenía un 46% de salud, por lo que este dato también es muy importante conocerlo. Mientras que el disco duro que tengo con un 9% de salud me sale que su rendimiento es de un 90%, lo que sigue siendo un muy buen dato, y eso es porque a pesar de su estado, el disco aún me sigue funcionando sin ningún problema a la hora de copiar y guardar datos en él. Igualmente, otra curiosidad es que también se nos muestra el tiempo de vida estimado que le queda al disco duro y por ejemplo en los 2 discos duros que están al 100% de salud me sale que el tiempo de vida estimado es de más de 1000 días, que es lo máximo que siempre dará a cualquier disco duro. Pero si miro el disco duro que tiene un 46% de salud, me dice que solo le quedan 231 días de vida. Y si miro el que está a un 9% de salud, me sale que únicamente le quedan 12 días de vida. Aunque que no cunda el pánico, ya que esto es solo un cálculo orientativo que hace el programa, pero que no significa para nada que vaya a ser así, y de hecho este disco duro que está al 9% de salud lo llevo usando desde hace años y me sigue funcionando, por lo que a pesar de que el programa diga que le quedan 12 días, aún me puede seguir durando mucho más tiempo.
por lo que si en vuestro caso tenéis un disco duro en un estado similar, tampoco significa necesariamente que el disco duro está a punto de morir, aunque lógicamente lo recomendable es usarlo ya solo como disco secundario de apoyo, en el que almacenar cosas que no os importe perder si se llega a producir en algún momento un fallo crítico, siendo igualmente recomendable tener copia de seguridad de todo en otra unidad. Por su parte, en lo que respecta a la temperatura, que es el parámetro que aún no he comentado, no suele ser un dato tan importante, aunque si vuestro disco duro llegase a superar los 50 grados, sí que sería preocupante y tendríais que mirar si es debido a una mala refrigeración de vuestro equipo. Además, si queréis tener más información sobre la temperatura del disco, podéis hacer clic en esta pestaña que dice temperatura, donde se muestran los valores máximos y el promedio. O igualmente, si queréis conocer más datos sobre el estado del disco duro, podéis hacer clic en la pestaña Smart, donde se nos muestra qué parámetros del disco duro están en buen estado o en situación de riesgo, aunque ya os explicaré en otro vídeo qué significa cada uno y cuáles son a los que hay que prestar más atención. Una vez dicho esto, pasamos a la otra parte importante, cómo podemos usar el programa para reparar los sectores del disco, y para ello seleccionamos el disco que queremos reparar y hacemos clic en este botón que tiene forma de un disco duro con un punto verde, el cual, como veis, dice prueba de superficie. Al hacerlo se nos abre esta ventana donde nos debería aparecer ya seleccionado el disco duro que habíamos marcado, aunque si no es así también podéis seleccionarlo desde aquí, siendo muy importante que no os confundáis de disco duro. A continuación se nos pregunta el tipo de prueba que queremos realizar, por lo que os explico rápidamente qué hace cada una y cuál os recomiendo usar. La primera dice prueba de lectura, y para que os hagáis una idea es muy similar a la opción Ignore del programa Victoria, ya que únicamente se hará un test para indicarnos el estado de los sectores del disco duro, pero sin que se efectúe ninguna reparación, es decir, es una opción más bien informativa. En cuanto a los dos siguientes métodos, tenemos prueba de escritura y prueba de escribir más leer. Si bien estos dos métodos nunca los debéis seleccionar, ya que como se nos está indicando, al usarlos se borra toda la información del disco duro, es decir, perderéis absolutamente todo el contenido almacenado en vuestro disco duro. El siguiente método es prueba leer más escribir más leer, y lo que hace es que lee la información de cada sector del disco duro para luego sobreescribir esa misma información en ese mismo sector y finalmente comparar que coincida. Este método resulta muy práctico si estamos teniendo problemas para poder acceder a la información que tenemos guardada en el disco duro debido al mal estado de los sectores, ya que al sobreescribirse de nuevo toda la información se consigue revitalizar dichos sectores para que puedan ser posteriormente leídos con más facilidad, aunque es un método que solo os recomiendo usar si realmente tenéis problemas para acceder a la información del disco duro, ya que, de no ser así, esta prueba solo supondría un desgaste innecesario. A continuación tenemos la prueba reinicializar la superficie del disco duro, siendo un método que, al igual que ocurría con el segundo y el tercero, borra toda la información del disco, ya que se trata de un formateo de bajo nivel, por lo que nunca debéis usarlo en un disco duro donde tengáis datos que queráis conservar. Aunque si se trata de un disco duro en el que no tenéis información y por lo tanto os da igual que todo sea borrado, en ese caso es uno de los métodos más efectivos si queremos mejorar el estado de un disco, y en la descripción os dejaré un link a otro vídeo si queréis conocer mejor en qué consiste un formateo de bajo nivel. Ya por último tenemos la prueba reparación del disco, siendo el método más recomendable si queréis reparar un disco en el que tengáis información, incluso aunque se trate del disco principal donde tenéis instalado Windows. Este método lo que hace es verificar los sectores del disco reparando cualquier sector que se haya vuelto lento, o en el caso de los sectores que ya estén en muy mal estado, se llevará a cabo un remapeo para reemplazar ese sector por uno en buen estado de la zona de respaldo del disco, es decir, algo muy similar al modo remat del Victoria, cuyo link también os dejaré en la descripción si queréis conocer más en profundidad en qué consiste.
Una vez hayamos seleccionado el método deseado y estemos seguros de qué disco vamos a reparar, solo hay que hacer clic en el botón que dice Iniciar prueba y esperaremos a que el programa lleve a cabo el proceso, el cual puede tardar algunas horas dependiendo del estado y la capacidad del disco. Ya con esto sabéis lo básico para poder conocer mejor el estado de vuestro disco duro usando este programa, por lo que si la información os ha sido útil podéis darle a like o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros.